o ser único. Y en la Biblia, Dios está apartado de todas las cosas por su rol único, como creador de todo, como el autor de la vida misma. Así que si Dios es santo, entonces el espacio alrededor de Dios también es santo. Está lleno de su bondad, vida, pureza y justicia. Así que si Israel, injusto y pecaminoso, quiere vivir en la presencia santa de Dios, ellos también deben volverse santos. Su pecado debe ser enfrentado, y por eso tenemos el libro de Levítico. Ahora, el libro tiene un diseño asombrosamente simétrico. Explora las tres maneras principales en que Dios ayuda a Israel para que pueda vivir en su presencia. Las secciones externas son descripciones de rituales que Israel debía practicar en la presencia santa de Dios. Las siguientes secciones internas se enfocan en el rol de los sacerdotes de Israel como mediadores entre Dios e Israel. Y dentro de eso hay dos secciones que se enfocan en la pureza de Israel. Y luego, justo en el centro del libro, hay un ritual clave, el Día de la Expiación, el cual provee unidad a todo el libro. El libro concluye con una breve sección donde Moisés llama a Israel a ser fiel a este pacto. Vamos a profundizar en el contenido del libro. La primera sección explora los 5 tipos principales de sacrificios rituales que Israel debía llevar a cabo. 2 de ellos eran maneras de cómo un israelita podía dar las gracias a Dios al ofrecerle de vuelta un obsequio simbólico de lo que Él le había dado primero. Los otros 3 sacrificios eran diferentes maneras de pedirle perdón a Dios. Así que aquí el israelita ofrecería la sangre de un animal mientras confiesa que su pecado ha aumentado el mal y la muerte en el mundo bueno de Dios. Pero Dios, en lugar de destruir a esta persona, por supuesto que quiere perdonarla. Así que el animal muere simbólicamente en su lugar y hace expiación, lo que significa que cubre su pecado. De manera que a través de estos rituales, los israelitas eran constantemente recordados de la gracia de Dios, pero también de su justicia y de la seriedad de su propia maldad y las consecuencias. El segundo grupo de rituales establecen las 7 fiestas anuales de Israel, y cada una de ellas cuenta una parte diferente de la historia sobre la manera en que Dios los redimió de la esclavitud en Egipto y los llevó a través del desierto hacia la tierra prometida. Y al celebrar estas fiestas de manera regular, Israel recordaría quién era y quién era Dios para ellos. Ahora, la sección sobre los sacerdotes de Israel. Aquí tienes a Aarón y a sus hijos, consagrados para entrar a la presencia de Dios en representación de Israel. Y luego, en esta sección correspondiente, encontramos los requisitos para ser sacerdotes. Los sacerdotes eran llamados a tener el nivel más alto de integridad moral y de santidad ritual, porque ellos representaban al pueblo delante de Dios, pero también representaban a Dios delante del pueblo. Descubrimos por qué la santidad de los sacerdotes importa tanto en esta primera sección, justo después de que la familia de Aarón fuera consagrada. 2 de sus hijos entran como si nada a la presencia de Dios y flagrantemente violan las reglas. Así que son aniquilados al instante por la santidad de Dios. Es un inquietante recordatorio de la paradoja de vivir en la presencia de un Dios santo, porque Él es pura bondad, pero se vuelve peligrosa para aquellos que se rebelan e insultan su santidad. Así que es importante que los sacerdotes de Israel sean santos, y también que todo el pueblo de Israel se santifique. Sobre esto es que tratan las siguientes secciones internas. Los capítulos del 11 al 15 tratan de la pureza ritual requerida de todos los israelitas, y los capítulos del 18 al 20 tratan de la pureza moral del pueblo. Estos conceptos son lo que está por debajo de todo este lenguaje sobre pureza e impureza. Debido a que Dios es santo y apartado, los israelitas deben estar en santidad cuando entran a su presencia. Esto se conocía como estar limpio o puro. La presencia de Dios estaba excluida para todo aquel que no estuviera en una condición de santidad. No estar en santidad se le conocía como estar inmundo o impuro. Ahora, un israelita podía volverse impuro de unas cuantas maneras. Por ejemplo, al tener contacto con fluidos corporales reproductivos, al tener una enfermedad de la piel, al tocar moho u hongos o al tocar un cadáver. Para los israelitas, todos estos elementos estaban asociados con la mortalidad, con la pérdida de vida, lo que nos lleva al simbolismo central de estas instrucciones.
Te vuelves impuro cuando te contaminas al tocar la muerte, por así decirlo. Y la muerte es lo opuesto a la santidad de Dios, porque Dios, en esencia, es vida. Esto es clave. Simplemente ser impuro no era pecaminoso o malo. Tocar esta clase de cosas era algo normal de la vida diaria, y la impureza era un estado temporal. Duraba 1 o 2 semanas y luego se eliminaba. Lo que estaba mal o era pecaminoso era entrar en la presencia de Dios llevando estos símbolos de muerte e impureza sobre mi cuerpo. No hagas eso. Ahora, la última forma de volverte impuro era al comer ciertos animales, y las leyes de comida kosher se encuentran justo aquí en esta sección. Han existido muchas teorías sobre por qué ciertos animales se consideraban impuros y prohibidos, para promover la higiene o para evitar tabús culturales. El texto simplemente no es explícito, pero la idea básica de todos estos capítulos es muy clara. Todos funcionan juntos como un grupo de símbolos culturales que le recuerdan a Israel que la santidad de Dios debe abarcar todas las áreas de sus vidas. La sección correspondiente de aquí en adelante trata de la pureza moral de Israel. Los israelitas eran llamados a vivir en forma diferente a los cananeos. Debían cuidar del pobre en lugar de ignorarlo. Debían tener un alto nivel de integridad sexual y debían promover la justicia a través de toda su tierra. Ahora, aquí en el centro del libro nos encontramos con una larga descripción de una de las fiestas anuales de Israel, el Día de la Expiación. Probablemente, no todo pecado y rebelión de los israelitas sería cubierto a través de los sacrificios individuales. Así que una vez al año, el sumo sacerdote tomaría 2 machos cabríos. Uno de ellos sería ofrenda de purificación para expiar los pecados del pueblo, y el otro se llamaba el macho cabrío expiatorio. El sacerdote confesaría los pecados de Israel y simbólicamente pondría su mano sobre este macho cabrío y luego sería enviado al desierto. De nuevo, esta es una imagen muy poderosa del deseo de Dios de que el pecado y sus consecuencias fueran quitados de entre su pueblo, de modo que Dios pueda vivir en paz con ellos. El libro concluye con Moisés llamando a Israel a ser fiel a todos los términos del pacto, y él describe las bendiciones de paz y abundancia que vendrán como resultado de Israel obedecer todas estas leyes. Él también les advierte que si son infieles y deshonran la santidad de Dios, resultará en desastre y eventualmente en exilio de la tierra prometida a Abraham. Ahora, si quieres ver cómo Levítico encaja con la gran narrativa, es útil mirar la primera oración del siguiente libro de la Biblia, Números. Comienza diciendo que Dios le habló a Moisés en la tienda. Así que podemos ver que Moisés ahora es capaz de entrar a la presencia de Dios en nombre de Israel. El libro de Levítico funcionó. Así que a pesar del fracaso de Israel, Dios proveyó una manera para que sus pecados fueran cubiertos, para que Dios pudiera vivir en paz en medio de personas pecadoras. Y de eso se trata el libro de Levítico. Tú puedes. Vamos a compartir la lectura de la palabra de Dios en Levítico capítulo 11. Libro de Levítico capítulo 11, dando comienzo en el versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: Hablad a los hijos de Israel y decidles: Estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, éste comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos.
Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Y de las aves, éstas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelicano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilia y el murciélago. Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas además de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie, y el agaba según su especie. Todo insecto alado que tenga cuatro patas tendréis en abominación. Y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche, y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. De todos los animales que andan en cuatro patas tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Los tendréis por inmundos. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche. Entonces quedará limpio. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella, y quebraréis la vasija. Todo alimento que se come, sobre el cual cayere el agua de tales vasijas, será inmundo, y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Todo aquello sobre que cayere algo del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillos se derribarán, son inmundos, y por inmundos los tendréis. Con todo, Bueno, mis amados hermanos, muchas bendiciones. Les saluda el pastor Dani Vargas, de acá de Llamados a la Luz y el Ministerio Profético Despertando en la Verdad. Sean todos bienvenidos. Qué bueno que vemos 7 personitas aquí en la clase de hoy. Gracias por estar aquí, gracias por asumir el compromiso, el rol de estudiar la palabra del Señor. Habíamos querido, pues, trabajar prácticamente la fuente y la cisterna donde se... lo que son las leyes dietéticas. Es un tema profundo, es bastante estirado, pero nosotros lo vamos a resumir en una clase de minutos.
para que ustedes puedan ir entendiendo el porqué sobre la importancia de estas leyes dietéticas, que sabemos que el Eterno dio instrucciones al pueblo de Israel para que no se comiera de una forma impura, y por eso pues quise poner prácticamente estos videos para que ustedes entiendan que Dios es bien cuidadoso con sus hijos, porque cuando Dios da unas instrucciones, Dios da las instrucciones porque Él sabe que hay un peligro del cual nos quiere cuidar. Entonces, de eso se compone la clase de hoy, conocer cuáles son las leyes dietéticas, qué alimentos debemos y qué no comer, para que entonces podamos tener una larga vida. Amén. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Ok. Quiero saludar por aquí a las hermanitas, a Rosy Ford, que siempre se nos conecta. Esta es una de nuestras discípulos de mayor asistencia. Shabbat Shalom, Rosy Ford. Tenemos por ahí también a Melissa. Buenos días, hermano Shabbat Shalom. Qué lindo, Melissa, saludarte y saber que estás con nosotros hoy también. Melissa también es fiel con nosotros. Amén. Nuestra pastora saludando. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Rosa también es fiel. Esta es nuestra discípulo también. Shabbat Shalom, Rosita. Qué bueno leerte y saber que estás bien. Amén. Denise dice buenos días. Shabbat Shalom, Denise. Qué bueno saber que estás con nosotros también. Denise siempre está con nosotros por ahí. Gracias por tus sacrificios. Y qué bueno que están todas aquí. Bueno, vamos a hablar de la ley dietética para quienes quieren vivir más y asumir la obediencia de Yahweh. Amén. Pastor, eso fue para el tiempo primitivo. Pastor, eso fue para el tiempo de Moisés. Pastor, ya no hay sacrificio sino Jesucristo uno, Yeshua. Ya no hay que hacer sacrificio. Es cierto, ya no hay que hacer sacrificios porque ya tenemos al Mesías. Él sustituyó todos los sacrificios, además de que no hay templo. ¿Ve? El templo que existe no es físico, es este que tenemos, el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo entender esta clase? Lo primero que quiero que sepa es que Dios quiere que vivas más. Dios quiere que te cuides. Dios quiere que tengas salud. Dios no puede tener gente enferma declarando sanidad, pero si están enfermos. Y si hay enfermedad, muchas de estas enfermedades vienen como consecuencia del pecado, pero también hay enfermedades que vienen como consecuencia de comer alimentación impura que pensamos que porque sabe bueno, sabe delicioso un plato de comida, no estamos pecando, según la Torah, no estamos mintiendo, no estamos robando, no estamos hablando mal del prójimo, tratamos de hacer el bien, ayudamos al pobre, a la viuda, al huérfano, al necesitado, pero estamos comiendo de todo. Entonces nos enfermamos y decimos, pero ¿por qué si estoy haciendo las cosas bien? ¿Por qué causa y efecto esta enfermedad en mi vida? ¿Por qué se está manifestando? Y claro, hay unos pecados que se cometen con la alimentación también, y si no tenemos una instrucción clara, no tenemos una visión clara, ¿qué pasa con el que necesita ver, que ve de lejos borroso, que no está seguro? Una persona que tiene miopía, tiene poca visión, no puede manejar de noche porque puede estar en peligro, y entre los peligros puede tener un accidente. Entonces, ¿qué necesita? Pues ponerse unos espejuelos para poder ver mejor, tener mayor visión. Y esto es lo que estamos tratando. Hoy vamos a darte una clase que te va a abrir la conciencia, te va a abrir el entendimiento para despertar. ¿Ok? Pregunta que quiero hacerle a ustedes, las hermanitas. ¿Qué es lo que se nos enseña en la iglesia tradicional? Que Noé hizo un arca, ¿verdad? Eso está muy bien. ¿Por qué hizo un arca? Porque venía juicio para la tierra, ¿verdad?
Pero cuántos animalitos escogió Noé según las instrucciones de Dios para preservar los animales que hoy en día tenemos? ¿Cuántos? ¿Qué es lo que se nos enseña en la Biblia? Vamos a ver. O que hemos escuchado de altares, porque a veces escuchamos a un predicador predicando y él dice, era de dos en dos, y decimos, amén, así es, pero no validamos las escrituras. Rosifol dice que se enseñó dos de cada especie. Exactamente, eso es lo que hemos aprendido. Pero ¿qué tal si esto no es del todo correcto? ¿Qué tal si de esta información que hemos aprendido, hoy tenemos un nuevo conocimiento para profundizar y escalar? ¿Quién más está de acuerdo con Rosy Ford? Que eso es lo que se ha enseñado. Dos de cada especie, muy bien. Melissa dice yo, muy bien. Rosa también, yo. En confianza, amado, yo también lo aprendí así, o sea, todos lo aprendimos así, eso fue lo que nos enseñaron. La iglesia católica lo enseña, la iglesia pentecostal, la iglesia bautista, la iglesia evangélica. Yo tengo, mis principios son pentecostales, eso fue lo que me enseñaron. Yo no juzgo quien me enseñó esto, lo hizo con muy buenas intenciones. Yo juzgo la mala traducción de la palabra y la persona que enseña debe de aprender a validar lo que va a enseñar antes de ponerlo en enseñanza. ¿Ok? Pero vamos a la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia. Perdonen si hay interrupciones, que tengo un perrito Poppy que está haciendo delante por ahí. Muy bien. Animales de Noé y las leyes dietéticas. Vamos a cerrar esto un momentito. Ok. Génesis 7:2. ¿Quién puede buscar Génesis 7:2? Génesis 7:2a y Génesis 7:2b. Esto viene siendo el segundo, primera oración y segunda oración. Yo la voy a buscar. ¿O quién quiere participar? Vamos a hacer la clase chévere. Queremos hacer la clase bonita. Que todo el mundo participe. Vamos a ver. ¿Quién me lee Génesis capítulo 7:2? De todo animal limpio tomará 7 parejas, macho. Dice Rosy, por gracias Rosy por ayudarnos. 7 parejas macho. Muy bien. Y su hembra, más de los animales que no son limpios. Una pareja, el macho y su hembra. 7 parejas macho y hembra más de los animales. Pues parece que aquí la Biblia me está diciendo otra cosa. Parece que la Biblia aquí me está hablando de otros animales, me está describiendo unos animales limpios y unos animales puros. Si seguimos leyendo, nos vamos a seguir profundizando, pero yo voy a la conclusión y a el resumen rapidito por cada slide, porque yo quiero que ustedes entiendan, ¿ok? ¿Por qué Noé, por qué Noé sabía el idioma del Eterno? Porque ya desde antes se había establecido las leyes dietéticas, ¿ok? Las leyes dietéticas significan que hay animales impuros y animales puros. O sea que desde antes del Sinaí, Yahweh ya distinguía entre lo que era puro y lo impuro. Como decir lo blanco y lo negro. Como decir el pecado y la santidad. Como decir lo bueno y lo malo. Como decir
eh, una persona justa o una persona injusta. Ahora, ¿por qué Dios le dijo a Noé que seleccionara 7 pares de animales? O sea, 14 animales. 7 animales en pareja, o sea, 7 pares impuros, o mejor dicho, limpios, porque son limpios. ¿Por qué más limpios que impuros? Esa es la pregunta que quiero que vaya formando en la mente. ¿Por qué 7 pares de animales limpios? ¿Y por qué un par nada más por cada raza de animales inmundos, de dos en dos? O sea, que nos enseñaron a entender que Moisés puso animales de dos en dos. O sea, nos explicaron la parte pura, pero parece que los predicadores de este siglo no leen las escrituras para validar por qué 7 pares y por qué un par de animales impuros y por qué 7 pares de animales limpios. Esto tiene sentido, amado, ya mismo lo vas a entender. Hasta aquí, ¿les va gustando? Vamos, yo quiero ver, así es, Rosy. Pero no te preocupes que estamos despertando. Hasta yo, cada vez yo sigo despertando. Yo me acuerdo que en la escuelita dominical, donde era chiquito, eso fue lo que me enseñaron, animales de dos en dos, pero no nos explicaban el asunto de los 7 pares de los 14 animales que eran animales puros. ¿Por qué más animales puros y por qué menos animales impuros? Es una gran pregunta. Ah, las leyes dietéticas de Yahweh, comer kadosh. Kadosh es una palabra hebrea que significa santo. O sea que cuando yo diga la palabra kadosh, ya usted sabe que es santo. Cuando yo digo Rúa, es espíritu. Cuando yo digo Rúa Kadosh, es Espíritu Santo. Pero en este caso particular, las leyes dietéticas de Yahweh, de Dios, comer santo en un mundo enfermo. Vamos a hablar sobre el choque entre la alimentación moderna y el diseño divino. Y te voy a dejar esta pregunta a lo último. Esta pregunta la vas a poder aclarar a lo último. Solamente quiero salarte la comida para quedarte sed. ¿Ok? Ahora, vivimos en una generación. Vamos al tiempo actual. Vamos a olvidarnos un ratito por lo menos los próximos 5 minutitos de las leyes dietéticas. Pero vamos a hablar sobre el tiempo actual donde nos ha tocado vivir. Porque vivimos en una generación donde la mayoría de la gente que nos rodea están enfermos. ¿Sí o no? ¿Cuánta gente en tu familia tú no conocerás que padece de alguna condición de salud? ¿Y cuántos de ustedes saben que las enfermedades no vienen del cielo? No, no es que la mayoría, no es que las enfermedades no fueron el diseño de Dios para nuestra generación, ni para las anteriores, ni para ninguna generación. Las generaciones enfermas son personas que no conocen el misterio de la obediencia y las instrucciones que el Eterno le dejó a su pueblo, no a todos los pueblos, a su pueblo. Porque el Padre te hace parte de su pueblo si tú obedeces. Si tú no obedeces, simplemente es como el cabrito que brinca de remanente en remanente. Un cabrito o una ovejita que brinca a otro rebaño, tal vez se contamina con otras ovejas que no están comiendo saludable y te enferma cuando no comes bien. Todo es tipificación. ¿Qué pasa cuando tú no escuchas la palabra de Dios? Te enfermas. Espiritualmente te enfermas. Porque todo el físico, las enfermedades físicas son el resultado de tu vida espiritual. Si tú no oyes a Dios, ¿qué es lo próximo que te va a pasar?
que tú vas a vivir la vida como tú entiendes y quieres y el enemigo te va a engañar. Y vas a hacer cosas pensando que son buenas, pero cuando Dios te confronte, te vas a dar cuenta que no eran tan buenas. ¿Cómo yo puedo saber si yo voy en la dirección correcta o la incorrecta? De la forma de ver los frutos de nuestra vida. Si tú vas por un camino donde llevas años atravesando pruebas que se repiten, significa que hay algo que debes aprender a escuchar, porque la palabra de Dios es alimento espiritual. Y si se alinea tu espíritu con la Torá, que son las instrucciones del rey, de Yahweh, tú vas a empezar a transformar tu mente a través del Espíritu Santo, porque el oír, la fe dice, la Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. La fe se va a empezar a activar. Yo hablaba ahorita por texto con la hermanita Belkis. La hermanita Belkis, yo la admiro mucho, una mujer de guerra. Me dice, Pastor Dani, me hicieron un reconocimiento y este reconocimiento te lo quiero honrar, te lo quiero dar como un obsequio, porque tu trabajo no ha sido en vano con nosotros. Porque desde que estoy obedeciendo, estoy viendo como Dios está metiendo su mano sobre mi vida y estoy obteniendo mejores resultados. Ese es el resultado de haberse alineado con la palabra del rey. Entonces, ¿qué pasa con la sociedad en la que vivimos? Que lo malo es bueno y lo bueno es malo. La Biblia lo habló. Y muchas veces estamos enfermos porque no tenemos un buen pastor de la Torá. Hay muchos pastores, pero muy pocos enseñan esto porque piensan que son, que esto es para más que para los judíos. Y ya a esta etapa usted debe saber quiénes son considerados pueblo adquirido por Dios. De los nuevos que están aquí, pídeme un video cuando se acabe esta clase que te voy a enviar, que se llama Crisis de Identidad. Ahí vas a saber quién es el verdadero Israel. Ahí vas a saber que tú eres parte del pueblo de Dios, de las promesas. Cuando tú entiendes que esto no es para los judíos nada más, esto es para quien ama a Dios y quiere ser parte de su pueblo, aceptas a Yeshua como Salvador, se circuncida tu corazón, ahora empieza el Espíritu Santo a trabajar en tu vida, a hacer cambios, pero los cambios van a empezar a ocurrir de acuerdo a la manera en que pongas tu oído y tu corazón a la lectura de la palabra de Dios, y tú no puedes tener cualquier profesor, que hay muchos que lo que están buscando es dinero. Te van a enseñar lo que sea, pero no te van a enseñar a obedecer ni cómo verdaderamente se ama a Dios. Entonces, en un tiempo donde la mayoría de las enfermedades están vigentes en el cuerpo humano, quiero que sepa que vienen del plato de comida. La alimentación moderna está cargada de químicos, hormonas, ultraprocesados y animales que Dios nunca diseñó como alimento. ¿Qué pasa si tú comes algo que su propósito fue no alimentar tus órganos? No es nutriente para ti. Te vas a envenenar con el tiempo, te vas a enfermar. Por eso es que existen enfermedades comunes degenerativas en nuestra generación, como la diabetes tipo 2, la hipertensión, que yo acepto que mi hipertensión es un achaque que he tenido porque yo comía impuro por muchos años. Nosotros los policías, cuando estamos en la calle, comemos de cualquier cosa, y cuando yo no, este conocimiento vino a mi vida hace unos poquitos años atrás. Pues claro, hay consecuencias que se van a quedar, pero dentro de lo malo, Dios nunca permite que lo peor te pase cuando tú tienes el deseo de obedecer. ¿Lo escuchaste? Entonces, el cáncer del colon, el estómago, el páncreas, hígado graso, inflamación crónica, ansiedad y depresión, fatiga extrema y desequilibrios hormonales, todas estas enfermedades, la mayoría de ellas causan también dolores
incomodidades, te roba la felicidad. Todo lo que te roba la felicidad tiene una raíz. Y muchas veces tú dices, por aquí yo estoy obedeciendo a Dios, ya yo no miento, yo no robo, yo no adultero, yo no fornico, yo no hablo mal de nadie, yo estoy buscando a Dios, pero no estás cambiando la alimentación. Y la alimentación es importante. Pregunta de impacto. Y si lo que llamamos normal, si lo que llamamos algo que yo pienso que para mí es normal y que Dios también aprueba. Y si eso es exactamente lo que Dios prohibió y lo estamos haciendo y el enemigo nos está robando la bendición de tener salud. Levítico 11:44. Porque yo soy Yahweh vuestro Elohim. Vosotros os santificaréis y seréis santos. ¿Qué significa esto de ser santo? Según la religión, santidad es el que más ayuna. Pastor, ¿que usted me quiere decir que ayunar es malo? No, ayunar te conecta y es tipificado porque ¿qué es lo que tú haces cuando tú ayunas? Paras toda alimentación de animales muertos. Interesante. ¿Por qué Dios te usa más cuando ayunas? ¿Por qué cuando tú te separas para Dios y ayunas y no metes alimento a tu cuerpo, por qué te conectas más con la visión? Dios te revela más las cosas. Porque no estás comiendo animales que derramaron sangre. Y más si son animales impuros, porque todo lo impuro contamina tu alma y tu conexión con Dios. La santidad entra por la boca, amados. El principio bíblico fundamental es que la Torá no es religión, es un diseño. Son instrucciones de Dios. ¿Para qué? Para vivir más. Dios no dio leyes dietéticas para controlar al hombre ni a la mujer, las dio para preservarle la vida. Eso está en Deuteronomio 30:19. He puesto delante de ti la vida y la muerte, escoge la vida. El que escoge la vida es el que escucha y aplica. El que escoge la muerte es el que escucha a Dios, pero lo ignora y vive su vida como quiere. Y el cerdo es el más grande vivo ejemplo de impureza en la raza animal. Y es el que más los latinos, me incluyo yo, porque yo en un momento dado yo lo comía y me encantaba. Pero es el animal que más toxina tiene, que más tapa las venas, que más tapa las arterias, que más con los años causa alta presión o hipertensión. Y las toxinas se pudren en tu colon y crea cáncer de estómago, crea cáncer del colon. Entonces, pastor, ¿dónde dice en la Biblia que yo no puedo comer cerdo? Volvamos a la Biblia. Es que tenemos el libro, amado, y muchas veces hay personas que nos lo enseñan, pero no nos explican. ¿Ok? Mire esto. Se ve la pantalla, ¿verdad? Levíticos 11, del 7 al 8. De hecho, el Levítico 11 está totalmente, todas las instrucciones de Yahweh para Moisés, Aarón y los hijos de Aarón, o sea, el pueblo completo. Los animales que se deben y no se deben comer. Y entre ellos está el cerdo que no se debe comer. Que aunque tiene pezuñas hendidas, porque eso es una característica que él se parece como que un animalito puro, pero no lo es porque no rumia. Al no rumiar es inmundo. ¿Qué significa para ti la palabra rumia? Vamos acá que esta clase va a estar buena. ¿Qué significa para ti
La palabra rumia. Yo quiero enseñarte lo que es la palabra rumia. Mira esto. Vamos aquí al diccionario que la nube mundial. ¿Qué significa rumia en los animales puros del Levítico 11? ¿Qué es rumial? ¿Qué significa rumiar según Levítico 11? Yo sé lo que es, pero yo te lo estoy mostrando, amado. Escuche esto. Yo esta clase la pasé hace años, para la gloria y la honra del Señor. Esto es un misterio revelado para sus hijos. Usted es una hija de Dios, del Eterno. Yo lo estoy poniendo aquí para que usted sepa que lo que yo estoy hablando no es un invento, esto es bíblico, y para que usted entienda por qué muchas cosas a veces nos pasan en nuestra vida en cuanto a enfermedades, y es simplemente entender la palabra para tener mayor dirección. Levítico 11:3, de entre los animales comeréis de todo lo que tiene pezuña hendida y rumia. Para que un animal sea considerado puro, que es kosher, debe cumplir ambas condiciones, tener la pezuña partida y rumiar. ¿Qué es rumiar? Es el proceso digestivo en el cual un animal come el alimento, generalmente pasto o hierba. La vaca es un animal que tiene la manera de rumiar. Usted la ve todo el día comiendo pasto y cuando se come ese pasto entra en una primera fase de estómago y luego como que lo vomita y vuelve otra vez, se lo come y cae en la segunda parte de su estómago. Ese es el proceso de rumiar. Lo traga casi sin masticar, luego lo regresa a la boca, lo mastica nuevamente con calma y lo vuelve a tragar para una digestión completa. Eso es un animal puro. Es literalmente comer dos veces el mismo alimento. Y eso lo hace la vaca, la oveja, la cabra y el ciervo. Las vacas son consideradas reses. La comida de res es muy buena. Hasta aquí vamos entendiendo, mis amados. ¿Ya entendieron lo que es rumiar? Ok. ¿Por qué Dios prohíbe el cerdo? Primero porque no rumia. Todo lo que se come no se purifica en la boca, no regresa del estómago hacia atrás para purificarse, sino que se come impuro, sucio, lleno de toxina. No filtra las toxinas. Y cuando usted se lo come, ¿quién se termina comiendo todas esas toxinas? La persona que se lo está comiendo. Interesante. Rosa sabe de eso porque ella vivió en una finca, ¿verdad? ¿Por qué el cerdo no se debe comer? Tan rico que es, pero no se debe. Acumula parásitos, tricina, retiene metales pesados, se alimenta de basura y coroña. Su grasa no se purifica en el cuerpo humano. No es alimento para que tu sistema humano digestivo, colon, lo procese. Te voy a decir algo que te va a impresionar. ¿Cuántos días tarda el cuerpo humano en digerir en el estómago en todas sus fases el alimento del cerdo? Mira esto.
Primero que nada, el estómago no digiere todo el alimento. El proceso completo ocurre en varias fases del sistema digestivo. Tiempo total aproximado del cerdo, entre 2 a 5 días, dependiendo de cantidad ingerida. Método de cocción: frito, procesado o ahumado. Estado del intestino, metabolismo de la persona. Desde el minuto número 1 que entra en tu boca, lo masticas, enzimas saliviales comienzan el proceso. El cerdo suele comerse rápido y no se mastica lo suficiente. El estómago genera 4 a 6 horas con esos ácidos clorhídricos y pepsina, que son los que descomponen las proteínas. El cerdo es alto en grasa saturada, alto en proteínas densas, difícil de descomponer completamente. Esto no es saludable. Esto sobrecarga el estómago, puede causar pesadez, reflujo, inflamación. El intestino delgado, luego cuando pasa por esa primera fase y llega al intestino delgado, se tarda 6 a 8 horas más en absorber nutrientes. Y aquí surgen problemas. Grasas del cerdo tardan mucho más. Parte no se absorbe bien. Se generan subproductos inflamatorios. Intestino grueso. Luego pasa y llega a la fase del intestino grueso. Se tarda de un día a 3 días. Aquí está el problema, que se fermenta. ¿Qué pasa si usted deja una basura con carne en el zafacón, carne descompuesta, carne? Después de 3 días, ya está fermentado, ¿sí o no? Te salen gusanos. ¿Usted sabía que la gente que tiene la barriga bien inflamada carga de 25 a 60 libras de incremento humano? Perdonen que esto es una clase fuerte, amados. Perdonen con lo que le estoy diciendo. ¿Sabía que más de 80 condiciones degenerativas provienen de un colon intoxicado? Porque cuando el cerdo entra a tu sistema digestivo, se tarda, se fermenta, se putrefacta en tu sistema, va dañando tus órganos, tu nivel del colon se pudre y eso crea cáncer. ¿Lo sabía? Alimentan bacterias dañinas, generan tóxico, inflamación, desequilibrio intestinal. En personas con tránsito lento, en otras palabras, estreñimiento, puede estar de 4 o 5 días antes de sentir deseos de volver al baño. ¿Por qué el cerdo es tan difícil de digerir? No rumia, tiene un solo estómago, no filtra toxinas de su alimento, acumula toxinas, parásitos y grasas en su tejido. Todo eso pasa directo ¿a qué? Todo eso pasa al cuerpo humano. Por más linda que te vea físicamente, por más lindo que te vea físicamente, te vas a convertir en lo que estás comiendo. Por eso que hay un refrán que dice que somos lo que comemos. Efectos comunes asociados: consumo frecuente, inflamación intestinal, colon irritable, fatiga, dolores articulares, aumento del colesterol LDL, que es el colesterol malo, resistencia a la insulina. Ojo, pacientes de diabetes, mayor carga tóxica hepática. Interesante el tema este de hoy, ¿ah? Entonces, ¿quién es más inteligente, Dios o el hombre? ¿Dios o el hombre? Escríbeme por ahí, ¿quién es más inteligente? Yo sé. ¿Quién es más inteligente, el hombre o Dios? Muy bien, Denise, muy bien, Rosa, excelente. Dios es más inteligente. Él sabe el fin desde el principio. Él conoce todo lo que es bueno y conoce lo que no sirve. Por eso Dios te está avisando. Tus condiciones de salud son el resultado de tu mala alimentación.
¿Por qué Dios prohíbe el cerdo? No rumia, acumula parásitos, retiene metales pesados, se alimenta de basura y coroña. Su grasa no se purifica en el cuerpo humano. ¿Dónde está presente el cerdo hoy? Vamos, voy a sacar esto de aquí. ¿Dónde está el cerdo presente? Porque sabe riquísimo, pero hay cosas que saben buenas. ¿Y qué pasa? Que nos perjudican. Que no fue exactamente lo que pasó en el huerto del Edén, cuando Satanás se disfrazó de serpiente y se acercó a Eva, esperó que Eva estuviera sola y le dijo, ¿quién te dijo a ti que comiendo del árbol de la ciencia, tú vas a ser una persona que vas a morir? ¿No será que será igual o semejante a los dioses? Porque el enemigo siempre va a venir a tu vida sin señal. Hay gente que te va a decir, ¿quién te dijo a ti que tú no comas esto, muchacha? Cómete eso, si eso es rico, cómetelo. Pero cuando llegan las consecuencias, cuando llega lo que no queremos que llegue, cuando sucede lo que no queremos o lo que nos atemorizaba, no es siempre el pecado que sabemos, es también por consecuencias de cosas que estamos comiendo que el Padre sabe que no nos conviene porque no fuimos creados para digerir esos alimentos. Y eso está, el cerdo hoy está presente en el jamón, en el tocino, en la chuleta, en la salchicha, en el pepperoni, en el chorizo, en la mortadela, en la gelatina. Doctor, en la gelatina, sí. En la comida rápida, en las sopas y caldos procesados. Muchas personas comen cerdo sin saberlo, amado. A mí me encantaba el cerdo, pero cuando yo lo consumía, yo sentía que me caía pesado en el estómago. No sé si a ustedes le ha pasado. Entonces, las enfermedades asociadas al cerdo, según la ciencia, según los últimos estudios que se han realizado, tiene que ver y están asociadas con el cáncer del colon. ¿Por qué el cáncer del colon? Porque ya establecimos que el cerdo se descompone de 2 a 5 días en el sistema digestivo. ¿Y qué pasa cuando tú tienes basura acumulada sin botarla fuera de la cocina? Pues va a haber olor y va a haber problemas. De eso mismo estoy predicando yo ahora mismo, exactamente. Entonces, bendición, mamita. Hay parásitos intestinales, hay inflamación crónica, enfermedades autoinmunes y problemas cardiovasculares. ¿Ok? Entonces, animales puros e impuros según la palabra del Señor, Levítico 11:3, todo animal que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. La vaca, el cordero, la cabra, el venado, el pollo, el pavo, los pescados con aletas y escamas como el salmón, las sardinas son riquísimas en omega 3, omega 6, omega 9. Ayudan, son animales y son peces que Dios creó para la alimentación. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo es posible que, porque Dios, si sabía que esos animales no nos convenía a nosotros, por qué están en la escena de la vida? Porque Dios lo hizo con propósito de limpieza. Los camarones, el pulpo, no se deben comer, están prohibidos por Dios porque son animales que Dios creó para los mares, para limpiar los males, el mar, para limpieza del mar. Entonces, el cerdo es igual, el cerdo se come toda la porquería porque fue un animal creado para limpiar la tierra. Son vacuum cleaners, aspiradoras naturales. ¿Amén? Entonces, los animales impuros, ya sabemos, cerdo, camarón, langosta, cangrejo, pulpo, anguila, tiburón. Eso está en Levíticos 11. Dios lo prohíbe con alguna... No porque te quiera prohibir lo que te gusta, es que Él sabe que no te conviene porque te va a enfermar. Entonces, los animales impuros son limpiadores del ecosistema, no es comida para el hombre. El cuerpo como templo, que es santidad.
¿Qué es Kadosh? Primera de Corintios, capítulo 6, 19 dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Qué es santidad según la palabra de las instrucciones de Dios en la Torá? La santidad se refleja con la vestimenta, la santidad se refleja con la apariencia externa, pero lo más importante es tener una relación con Dios, escuchar su palabra y obedecer. Y entre las leyes dietéticas es una de las cosas que menos hace el cristiano moderno del siglo XXI. Comemos de todo, sin importarnos que nos traiga consecuencias con el tiempo. Y si el cuerpo de nosotros es templo del Espíritu Santo, Dios le conviene que tú estés enferma para cumplir un ministerio. Hago esa pregunta, ¿quién me la contesta? A ver, ¿le conviene a Dios que tú estés enferma o enfermo para ejercer un ministerio? Claro que no. Entonces, estoy grabando la clase más, no puedo, me está interrumpiendo, dame un break. Primera de Corintios 6, 19. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Qué es santidad según la Torá? No es solo vestimenta, no es apariencia externa, es separación para Dios, incluye hábitos, mente y alimentación. El ayuno es importante hacerlo porque cuando tú estás en ayuno y oración, tú restringes los alimentos muertos, como te expliqué ahorita, como la gallina que pasó por la muerte y ahora es tu alimento, como el pavo que pasó por la muerte y ahora es tu alimento, que son animales puros. Pero imagínate cuán difícil puede ser para conectarte con Dios si tú no ayunas y siempre estás comiendo animales impuros, que estás en desobediencia porque Dios dice ya en Levítico 11 lo que debes y no debes comer. O sea, no soy santo por cómo me visto, sino por cómo vivo. Comer impuro rompe la separación, la santidad diseñada por el Eterno. Entonces, comer puro versus comer impuro. Vean esta tablita aquí que les preparé con mucho amor y cariño, que habla sobre las consecuencias espirituales y físicas, alimentos prohibidos por Dios, sabemos que está en Levítico 11, y enfermedades asociadas por ciertos alimentos. Y esto está actualizado al 2025. El jamón, tocino y la salchicha, qué ricas son. Hay que decirle que no, porque son animales, son carnes procesadas, generan cáncer del colon y muchos parásitos. Mariscos, cócteles, está ahí en Levítico 11:7 y Levítico 11:10, crean alergias e inflamación. Levítico 11:12 habla sobre los camarones, restaurantes, que mucho les gusta a la gente de los restaurantes cerca de la playa para comer camarones y comer langostas y todo este tipo de comida que genera toxicidad porque son animales hechos para limpieza del mar. Sus toxinas te van a tapar las venas, te van a subir alta presión, son animales muy salados, te van a generar problemas cardíacos, te van a generar colesterol alto, artritis. El pulpo, daño nervioso a tu sistema nervioso, tiene metales pesados. Ahí está el sushi, el ceviche y pescados ahumados, hígado graso, trastornos hepáticos. Los peces que tienen aletas, esos sí se pueden comer. Yo hablo de la anguila, que es como un pez raro, que parece una culebra en el mar. Eso tiene otro propósito y no es alimento. Entonces, lo que Yahweh prohibió es nuestro bien, es por nuestro propio bien. Levítico 11:43 dice, no contaminéis vuestras almas. Todo lo físico, todo lo que entra por la boca, fuera de la obediencia, o sea, en desobediencia, trae repercusiones a nuestra vida espiritual y también a nuestra vida física. Bendiciones cuando comes kadosh.
que comes santo, que comes limpio, puro, tienes claridad mental, sufres de menos inflamaciones, mejor digestión, más energía, mejor comunión espiritual, mejor longevidad. Consecuencias de comer impuro: inflamación constante, enfermedad progresiva, confusión mental, cansancio espiritual, desconexión del diseño divino, porque el enemigo vino a robar y a matar y a destruir todo lo que es del eterno para tu vida, que Dios sabe que te conviene hacerlo. Ahora es que vamos a empezar a entender por qué es que en vez de los animales que Dios le dijo a Noé que tenía que guardar en el arca, no eran solamente de dos en dos, habían 7 pares de animales puros y los animales impuros eran de dos en dos. El error que se dice es que Noé metió 2 de cada animal y la Torá dice otra cosa: animales impuros, 7 pares. De todo animal inmundo, de dos en dos. Función. ¿Cuál era la función? De los impuros, solamente 2, de dos en dos. La función de Dios era para que se preservara la especie, no se extinguiera. Y número 2, también para que esos animalitos tuvieran la oportunidad de limpiar la tierra, mantener el equilibrio ecológico. Fíjese que Dios piensa en todo, piensa en tu vida, en preservar tu vida, pero también preservar la naturaleza. Por eso es que cuando alguien destruye los bosques, hay gente que destruye las montañas, la vegetación, o alguna persona destruye alguna planta que trae frutos, está matando el diseño de Dios. Una persona que mata un arbolito, que le tira veneno, un arbolito de frutos que son para consumo humano, se está constituyendo enemigo de Dios, porque están matando lo que Dios diseñó para el bienestar del humano. Ay, si son árboles que los estoy cortando porque no producen nada, bueno, a menos que sea que esté entorpeciendo tu sana convivencia en cuanto a limpieza, ¿verdad? Pero si no, y está en un área que no molesta, déjalo, porque el oxígeno que tú respiras proviene del aire cuando ese árbol lo jala, porque ellos se alimentan, ellos son los filtros del oxígeno en la tierra. Entonces ahora entiendes por qué Dios escogió 2 animalitos en par. Los impuros no eran para comer, eran para limpiar la tierra, preservar la especie y mantener el equilibrio ecológico. Ahora, ¿por qué el padre solicitó a Noé que entonces fueran 7 pares de animales puros? Génesis 7:2 lo dice: de los animales limpios, 7 y 7. En hebreo, 7 pares, 14 animales. ¿Por qué más animales puros? Obviamente porque Noé tenía familia y tenía que alimentarse mientras estuvieran adentro en el arca, esperando que las aguas bajaran. Y era para que ellos pudieran alimentarse, preservar su vida. Y también para hacer los sacrificios, porque recuerden que en aquel tiempo todavía Yeshua no había aparecido para cancelar los sacrificios. Para aquel tiempo había que hacer un holocausto, había que hacer lo que el Padre le había dicho desde el monte de Sinaí, cuando encontró Moisés el pueblo en pecado. Vinieron una consecuencia, entre ellas, pues, ese holocausto, sacrificio, que sabemos que eso ya con la venida de Yeshua en la primera venida, él fue el cordero del sacrificio molido por nuestros pecados para salvar nuestra humanidad. Ya no hace falta más sacrificio. Y obviamente para preservar la santidad, porque al comer puro es una señal de que tú te estás cuidando, de que tú vas a obedecer, de que tú quieres seguir las instrucciones que Dios te da. Porque recuerden que el Señor conoce cada corazón de nosotros, conoce nuestros pensamientos y Él sabe si nosotros de verdad lo amamos de boca o lo amamos de acciones. Y para amar a Dios, tenemos que obedecer los mandamientos. Juan 14, 15, 16 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos.
Entonces Génesis 8:20 dice, Noé tomó de todo animal limpio y ofreció holocausto. Si solo hubieran sido dos solamente, la especie se hubiese extinguido. Aquí vemos otra evidencia, porque tú no le podías hacer un sacrificio de animales impuros a Dios, porque Dios es santo. Por eso es que se mandaron a escoger 7 pares, porque unos eran para alimento y otros eran para hacer sacrificios, porque cuando las aguas bajaron y el arca chocó sobre tierra, en agradecimiento, Noé hizo un holocausto de animal limpio, agradeciendo la bondad y la misericordia de Dios. Si hubiesen sido dos, la especie se hubiese extinguido. Conclusión, la distinción entre limpio e impuro existía antes de Moisés. No, ella conocía las leyes dietéticas. Dios siempre diseñó lo limpio para vida, lo inmundo para función ecológica. No todo lo que vive es alimento. No todo lo que sabe bueno trae buenas consecuencias. Y no todo lo que el mundo come fue creado para dar vida. Deuteronomio 30:19. Escoge la vida. Frase final de impacto. Dios no nos quitó alimento, nos protegió de enfermedades. Interesante hoy. Vamos a ver, yo quiero saber si esta clase les ayudó a entender. No, no te preocupes, Rosy, tranquila. Vamos a ver. Pregunta que hago. Amén, qué bueno, Rosy. Qué bueno, Melissa. Ahora que traten esta clase, la vamos a dar la semana que viene. Vamos a dar la segunda parte, claro que sí. O se la puedo dar como asignación a un video que ya está. Yo quiero que alguien sienta el deseo de expresarse para abrir el micrófono, nos diga qué aprendió de esta clase. Vamos a ver. ¿Alguien quiere hablar? Puede abrir el micrófono y puede hablar. Confianza. Amén. Así mismo es, Rosita. Se aprende, todos los días aprendemos. Todos los días aprendemos algo. Yo voy a traer, es más, yo voy a hacer algo. Yo voy a hacer una asignación para que todos ustedes vean un video de qué comer, no comer, pero ya más profundo es del pastor Jim Sterling, para que vean cómo se alinea lo que yo acabo de enseñarles con la Torá, las instrucciones de Dios y cómo otras personas en el mundo también lo hacen. Amén. Adelante, Rosy Foy. Desconecta tu micrófono y formúlala en confianza, formula la pregunta. Shalom, Shabbat Shalom para todos. Chava, Pastor, chalón. amén. Una pregunta. Y creo que la pregunta es muy, digamos que nos afecta a todos. ¿Qué hacemos, verdad? Uy, tengo una gata por aquí enamorada. Ah, ¿Qué tranquila, hacemos? tranquila. ¿Qué hacemos cuando eh, por no ser obedientes, por ignorancia, ¿verdad? Estamos enfermos y, o sea, ¿cómo hacemos para revertir eso? Pues que ya le pedimos perdón al Señor, fuimos redimidos y eso, pero si todavía cargamos con las consecuencias de eso, ¿qué podemos hacer para aligerar eh, eso, pues? Una enfermedad, un dolor, o sea, ¿qué podemos hacer nosotros como para aligerar esa parte, pues?
Excelente pregunta, porque yo estoy seguro que esa pregunta puede ser también una pregunta que Rosa, que tal vez Melissa pudiese formularse. Cualquier persona que esté expuesta a esta clase se la va a formar. Esta pregunta te la contesto con otra pregunta. ¿Qué es lo que el padre espera cuando te da una instrucción o te confronta con lo que estuviste haciendo mal? Pues prácticamente yo mismo te la voy a contestar. Dios espera que tú hagas una actualización. Primero que nada, reconozca que por ignorancia somos todos. Acuérdense, amado, ignorancia no es una palabra mala, ignorancia es falta de conocimiento. Cuando llega el conocimiento, podemos ser personas más sabias. Por eso que dice la Biblia, por cuanto a mi pueblo le falta el conocimiento, mi pueblo pereció. Y el pueblo perece por falta de conocimiento en la versión antigua. ¿Qué espera Dios? Que tú escuches, reconozcas que viviste bajo ignorancia, que significa falta de conocimiento, y ahora hagas una enmienda. Reconozca que estuviste mal, no porque quisiste estar mal, sino porque estaba en la Biblia, pero no lo veías o nadie sacó tiempo para explicártelo. Y ahora que tus ojos se están abriendo, ahora Dios espera que tú obedezcas. Sí, hay consecuencias, pero esas consecuencias no te van a destruir si en el fondo de tu corazón hay un genuino arrepentimiento. Tú puedes vivir con tal vez algún achaque por mala alimentación, pero dentro de lo malo, Dios no va a permitir que te pase lo peor. ¿Cuándo Dios va a quitar esa aflicción? Él la va a quitar. Puede ser que te la quite antes de que tú o yo, cualquiera de nosotros, veamos la muerte o venga el Señor y nos recoja, porque yo lo estoy esperando. Pero puede ser que tu aguijón sea hasta el último día de tu suspiro en esta primera etapa. Y en la eternidad, cuando tengas tu cuerpo resucitado, que Dios lo va a restaurar completo, vamos a tener cuerpos inmortales, nos va a redimir en todos los aspectos. En el milenio no va a haber para ti ni para mí, ni para ninguno que creyó en el Yeshua, que obedeció sus mandamientos y murió en santidad. No va a haber repercusiones, no va a haber enfermedad, no va a haber nada para nosotros. ¿Entienden? Entonces, ¿qué espera Dios de mí? Que yo obedezca. ¿Qué espera Dios de mí? Que ahora que yo estoy entendiendo, no siga cometiendo el mismo error que yo hice ayer. Ay, que sabe muy rico este plato de comida como para yo dejarlo. Pastor, por entonces, ¿qué empiezo a comer? Pues la Torá dice los alimentos que hay que comer y que no debemos comer. Levítico capítulo 11. Si es muy complicado entenderlo, yo les puedo preparar una gráfica de cuáles son los alimentos que nosotros, los que servimos a Mashiach, a Yeshua, debemos comer, porque no porque yo pienso que debemos, porque es que ya Dios lo estableció. ¿Y quién soy yo como hombre para decirle a Dios cómo hacer las cosas? Si Él es rey, Él tiene la experiencia de los siglos, de la eternidad. Nosotros estamos limitados a la edad que tenemos. ¿Quién sabe más? ¿El hombre o Dios? Espero haber aclarado la pregunta, Rosy. No sé si habrá alguien más que tenga otra pregunta en confianza. La puede hacer en confianza. Melissa dice, pastor, yo me confundí un poco con el proceso de rumiar. ¿Cómo nos afecta al humano? No nos afecta en nada porque el proceso de rumiar en una vaca, la cogí de ejemplo desde el principio de la clase y ahora continúo. El proceso de rumiar es un proceso de purificar el alimento antes de entrar al cuerpo. Y eso lo hace la vaca por
intuición por naturaleza. Por eso es que el Padre la hizo de esa forma, para que sean animales limpios, que sus células, sus carnes, al momento de ofrecerlas como holocausto, pues para aquel tiempo, porque ya no hay que hacerlo, llegue a la presencia de Dios porque son animales puros y para que tú puedas alimentarte porque tienen los nutrientes correspondientes que tu cuerpo necesita. Son animales limpios, comen santo, comen puro, porque tienen un proceso de purificación. Es como el agua. Escuche bien, ahora lo vas a entender mejor, Melissa. El agua que llega a tu casa por la tubería de tu casa llega contaminada. Pero si tú le pones un filtro, unos filtros que son los cartridge, el agua pasa por ahí y todo el sucio, los metales pesados se quedan ahí y el agua sale transparente, limpia. Pues es el mismo procedimiento del estómago de un animal puro, que rumia. Denisa dice, yo entendí que estoy comiendo mal, que no importa que ahora no hay dinero para comprar comida, si ya sé que debo comer y no lo hago, sí, ya el conocimiento está. Es más, vas a ver que ahora cuando empieces a comer saludable, Dios te va a proveer más dinero para que comas más saludable. Melissa, ¿entendiste, verdad? Qué bueno. Amén, ya sí, ya lo aclaré. Amén, Rosita. Amén. Estamos a la orden siempre. Yo sé que, amado, mire, yo les voy a decir algo. Déjame. Bueno, esto ha sido todo para efecto de grabación. Voy a dar por terminada la grabación para no extenderla más. Será hasta la próxima clase. Chau, chalón.